Bien, hasta el momento. Bueno, ya están en proceso de revisión de los folios. Vamos a cederle el uso de la palabra al congresista Alberto de Quintanilla para que sustente el dictamen en minoría. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el debate de la Ley General de Presupuesto es un debate de una de las leyes más importantes que anualmente aprueba el Congreso de la República para ordenar las finanzas del país. Por consiguiente, siendo un debate importante, despierta pasiones, ilusiones, debates enconados, odios y otra materia. Y en este sentido yo quiero empezar, a nombre de quienes sustentamos y respaldamos este dictamen en minoría, tener la suficiente cautela en el debate, porque nosotros queremos empezar señalando de que el modelo económico que se viene implementando en los últimos años, hace más de 28 años en el país, es un modelo económico que básicamente se ha construido bajo la lógica de que por las ventajas comparativas debíamos tener un modelo primario exportador, porque gracias a la bendición de Dios, el Perú es un país con ingentes recursos naturales, minerales, hidroenergéticos, etcétera, etcétera. Y por las ventajas comparativas tendríamos que aprovecharlas para lograr nuestro desarrollo. Sin embargo, señor presidente, este modelo ha sido acompañado con una lógica en la cual el Estado ha sido reducido a una labor mínima, renunciando a dos funciones fundamentales que tiene todo Estado, que no necesariamente tiene que ser un Estado socialista para tenerlo: la planificación. En todo el texto constitucional actual vigente, señor presidente, no existe la palabra planificación. Y todos sabemos que una economía, por más pequeña o muy grande que sea, tiene que tener planificación. El ciudadano que en Juliaca se dedica a la labor de prestar servicios en mototaxi para comprarse esa mototaxi, que vale entre 8.000 o 9.000 soles, tiene que planificar cómo va a adquirirlo, cómo son los recursos con los cuales va a pagar, qué espera de su trabajo, cómo va a recuperar su inversión y cómo este trabajo digno le va a dar el sustento diario. No existe economía que pueda renunciar a la planificación, y la nuestra, la economía del país, la economía del Perú, ha renunciado a la planificación. Y el otro tema, señor presidente, que tiene que ver también con una función fundamental del Estado, que es la función contralora, el controlar cómo se ejecuta el presupuesto de la República, cómo se ejecutan las inversiones públicas, también ha sido debilitada. Tenemos una función controladora absolutamente subordinada, sin la autonomía suficiente, sin los recursos necesarios. Y aquí quiero señalar simplemente que me quedó bien grabado esa intervención del Contralor General de la República, que dijo: de los 1.950 municipios que aproximadamente tiene el país, entre provinciales y distritales, solo se pudo el año 2017 hacer acciones de control en 37 de ellos, lo cual significa que la función controladora la estamos dejando de lado, y es una función fundamental del Estado, al igual que la planificación. El otro elemento, señor presidente, de la lógica de este modelo que impera hace 28 años, primario exportador, es que todo lo supeditamos a los ingresos que se obtengan de las exportaciones de estos minerales que salen del país sin mayor transformación. Es decir, estamos supeditados a lo que el mercado internacional fije en los precios de nuestras materias primas. Y hemos dejado de lado algo fundamental, señor presidente: es la construcción del mercado interno. Es cierto que en los últimos años, señor presidente, me piden formalmente, señor presidente, que le pida que autoricen que pasen las diapositivas que hemos preparado para esta exposición. Autorizadas las diapositivas. Gracias, señor presidente. Señalaba, señor presidente, que otro elemento fundamental
es que hemos renunciado a construir el mercado interno. Cualquier ciudadano, señor presidente, que visite los distritos más pobres del país, en mi región, el distrito de Quiaca en la provincia de Sandia, de San Antonio de Esquilache en la provincia de Puno, va a ver, señor presidente, que ahí el mercado interno es bastante reducido. La gente vive, señor presidente, en condiciones bastante paupérrimas. Y esto tiene que ver también con la lógica, señor presidente, de que no estamos preocupados del mercado interno. Entonces, una economía dependiente de mercados externos que no controlamos y que está sujeta a la variación de precios que tampoco nosotros controlamos y que renuncia al mercado interno, es una economía sumamente vulnerable a cualquier contingencia de una crisis internacional o una reducción de precios de las materias primas, señor presidente. Señor presidente, en esa lógica se ha priorizado, señor presidente, la búsqueda de la ganancia privada en lugar del bienestar público. Se ha preferido, señor presidente, una modalidad de contratación en la cual la valoración del precio final de la obra no se hace en un estudio definitivo previo a la acción de concurso público por licitación o cualquier otra sea la modalidad, sino se le deja al concesionario que ha ganado la licitación que él finalmente proponga la valorización final de la obra. ¿Y quién tiene que aprobar esta valoración final de la obra? Es un supervisor. Y ese supervisor también es privado, por el cual ha ganado mediante concurso. Y finalmente, con esa opinión del concesionario y la aceptación del supervisor, el concedente no le queda otra cosa, señor presidente, que objetar o allanarse. Y en la mayoría de casos hemos visto, señor presidente, que esa lógica perversa termina en presuntos actos de corrupción. Ejemplo, señor presidente, todos los escándalos nacionales, la Interoceánica Sur, del cual es beneficiaria mi región Puno, que inicialmente estaba costando, señor presidente, 920 millones de dólares, termina por esta valorización perversa y al final, y las famosas adendas, está terminando, señor presidente, en un costo de 4.500 millones de dólares. 500%, señor presidente. Una lógica sana de concurso, señor presidente, es de que la valorización pueda variar entre un 10% para arriba o un 10% para abajo. Pero explíquenos, señor presidente, en la construcción del gasoducto del sur, que inicialmente iba a costar 1.700, está ya costando en el papel más de 6.000 millones. En todas las obras grandes, señor presidente, encontramos lo mismo. Y otra cuestión perversa de este modelo, señor presidente, es que en las licitaciones y concursos públicos se introduce una cláusula de asegurarles una ganancia razonable a quienes hacen la obra. Y en el caso de la Interoceánica Sur, por 30 años se está garantizando a estos consorcios que han ganado vinculados a Odebrecht una ganancia, señor presidente, del 17% anual. Es una barbaridad, señor presidente. O sea, la famosa competencia en el mercado libre, señor presidente, donde los empresarios compiten y quien hace más eficiente la obra, simplemente le dan por 30 años y le aseguran una ganancia del 17% que cualquier inversor privado en el mundo, señor presidente, estaría absolutamente contento. Señor presidente, y aquí también se ha acompañado bajo una modalidad de las acciones público-privadas y los contratos, señor presidente, de obras por impuestos. No estamos dogmáticamente en contra de las AEPPs ni las obras por impuestos, sino estamos bajo la modalidad contractual que la acompaña a esta modalidad, señor presidente, que muchas veces termina, señor presidente, en actos de corrupción. Ya dije, señor presidente, que se ha eliminado el concepto de la planificación. Y aquí queremos señalar, señor presidente, lo que venimos reiterando tercamente en los debates en este Congreso. La famosa reconstrucción del norte del Perú, señor presidente, va a terminar dentro de algunos años en escándalos, por dos razones.
por los probables actos de corrupción que haya, señor presidente, bajo estas modalidades, y en segundo lugar, por un fracaso en el ordenamiento de la construcción de las obras. Cuando uno quiere reconstruir, señor presidente, el norte del país, deberíamos partir de una planificación, de un plan concertado, que el Estado lo haga suyo, lo haga vinculante para las empresas, ordene las licitaciones por orden de prioridad. No, aquí se deja, señor presidente, al privado a que escoja cuál es la obra que le es más rentable y más conveniente y la más fácil de hacerla. Y lo más probable, señor presidente, que estos sectores privados renuncien a hacer las obras más necesarias, más conflictivas o más difíciles de hacer, señor presidente. Esa es otra situación que tenemos que entender, señor presidente. Un segundo punto, señor presidente, es la lógica que se mantiene de hace más de 20 años, señor presidente, es que esta modernidad globalizante, señor presidente, nos llevaría a una estructura que permita al Perú dejar de ser primario exportador, es decir, tener una economía sana, diversificada, señor presidente. Y eso no ocurre. Seguimos siendo un país primario exportador, seguimos siendo un país, señor presidente, que exportamos minerales sin mayor transformación y seguimos dependiendo. Deberíamos ver, señor, en el espejo de Venezuela, donde la crisis económica de ese país tiene que ver con que han hipotecado su economía, señor presidente, a la explotación fácil, señor presidente, del recurso petrolero. Un tercer punto, señor presidente, que el modelo también es que cree y sostiene que el empleo va a crecer por cuestión de resultado natural de la libre competencia. Nosotros sostenemos, señor presidente, que el empleo también es una responsabilidad social del Estado. El Estado tiene que promover fórmulas de empleo, el Estado tiene que construir mercado interno, el Estado tiene que promover la descentralización del país, porque la descentralización del país va a ser un ordenamiento territorial y ocupacional del país, del territorio peruano, más saludable, señor presidente. No podemos seguir creciendo al ritmo que crece nuestra capital, Lima, que conjuntamente con el Callao es una sola ciudad, alberga ya alrededor de 10 millones de habitantes, un tercio del país, señor presidente, y estamos abandonando zonas del territorio que deberían ser ocupadas más racionalmente, señor presidente. Hemos visto, señor presidente, cómo el empleo urbano en los últimos meses ha venido cayéndose en forma sistemática, señor presidente, y eso es, en nuestra opinión, de esta lógica perversa de creer que el mercado iba a resolver, señor presidente. Lo mismo ocurre, señor presidente, con las regiones. Hay algunas regiones que han aumentado en sus niveles de empleo, pero el conjunto del país ha disminuido, señor presidente. Un cuarto punto, señor presidente, es esta lógica que creer, la lógica famosa del chorreo. Que crezca la economía, que las grandes empresas tengan mayores utilidades, que poco a poco van a ir expandiendo el beneficio a los sectores medios y los sectores medios van a expandir a los sectores pobres, que la capital siga creciendo, que va a permitir que otras sedes subnacionales del territorio nacional crezcan y estas van a ir por expansión. No funciona eso, señor presidente, no funciona. Señor presidente, el crecimiento que hemos tenido, que es cierto, hemos crecido en los últimos años, señor presidente, es un crecimiento económico que lo único que ha hecho, señor presidente, es mantener la desigualdad. Y la desigualdad en nuestra economía, señor presidente, es más irritante que la misma pobreza, señor presidente. Y eso tener claro, señor presidente. Un quinto punto, señor presidente, respecto a la informalidad económica. Se ha esperado que el mercado y el crecimiento espontáneamente vayan superando la informalidad. Falso, señor presidente. No hemos aumentado en reducir, señor presidente, la informalidad. Nosotros creemos que un modelo alternativo, y lo decimos con la mayor sinceridad, señor presidente, e invitamos a los integrantes de este honorable Congreso Nacional a no aprobar el dictamen presentado en mayoría, sino a acoger, señor presidente, el dictamen de minoría. Porque necesitamos, en primer lugar, señor presidente, un Estado fuerte, un Estado moderno,
que tenga la capacidad de planificar, señor presidente, y que tenga políticas para superar la desigualdad social que hay en el país. Un segundo, señor presidente, un segundo punto es que necesitamos políticas públicas sectoriales que construyan mercado interno, que construyan descentralización, que inviertan allí donde el sector privado no tiene mayor interés, pero que lo haga realmente en base a un sistema de planificación, no como actualmente sostiene el artículo 60 de la Constitución, que el Estado solo puede intervenir en actividades económicas en forma subsidiaria y complementaria, allí donde no lo haga el sector privado o no lo haga el sector empresarial. Nosotros queremos, señor presidente, que el Estado también intervenga en la economía. No planteamos que el Estado lo haga en base a crear monopolios estatales o exclusiones al sector privado, sino que este Estado, señor presidente, compita en igualdad de condiciones con el resto de sectores de la economía. No podemos permitir, señor presidente, la subsistencia de un artículo 62 de la Constitución que otorga a los contratos que celebra el Estado con los sectores privados el carácter de ley. No podemos dar garantías mediante ley que se convierten en inamovibles, señor presidente. Después, señor presidente, necesitamos un Estado, una sociedad donde prevalezca el interés público en relación al privado. No lo avasalle al privado, no castigue la iniciativa privada, pero, señor presidente, la economía tiene que ser una economía que permita crecer al conjunto del país, señor presidente. Todos somos peruanos, no solo son peruanos, como antaño se decía, tienen derecho a votos los que saben leer y escribir, tienen derecho a votos los que son propietarios. Todos tenemos derecho, señor presidente, a participar en la vida política nacional en igualdad de condiciones y todos, señor presidente, tenemos derecho al bienestar. Finalmente, señor presidente, como he señalado, necesitamos una nueva fórmula de contratación del Estado, señor presidente, con el sector privado, donde las AEPPs, a las cuales no nos oponemos dogmáticamente, sino creemos que la modalidad de contratación debe ser variada, señor presidente. Señor presidente, en una segunda parte de nuestra exposición vamos a hacer un pequeño balance, señor presidente, de los resultados económicos de la aplicación de presupuesto en este año 2018, señor presidente. Señor presidente, la economía peruana, para tener un crecimiento sostenible, debería tener, y eso lo reconoce, señor presidente, en el marco multianual, una tasa de crecimiento que bordee por lo menos el 5 al 8% anual. Sin embargo, señor presidente, el marco multianual señaló que para el año 2018 debíamos crecer en alrededor de 1.2%, señor presidente. El resultado es que estamos creciendo a 3.5, 3.7, señor presidente, y eso es una situación bastante grave, porque si a este crecimiento, señor presidente, le restamos lo que se espera crecer por la inversión en la reconstrucción del norte, que no se está dando, le restamos la inflación, señor presidente, y la comparamos con el crecimiento poblacional, en la práctica estamos teniendo, señor presidente, un crecimiento nulo de la economía. No estamos mejorando, señor presidente. Y un segundo punto, señor presidente, este crecimiento no fomenta el desarrollo del mercado interno, no genera empleo, señor presidente, no descentraliza, y eso son la mantención de los problemas que tenemos, señor presidente. Señor presidente, en cuanto al empleo, en los informes que tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática para octubre del año 2018, muestra, señor presidente, que en el último año se han perdido alrededor de 34.000 puestos de trabajo en empresas de más de 10 trabajadores. El subempleo, señor presidente, aquel trabajo por horas, se ha incrementado en 80.000 puestos de ocupación y hay 77.000 trabajadores que han dejado, señor presidente, de tener acceso al sistema de salud o sistemas privados de salud. Señor presidente, esta es una situación que también se complementa en los últimos años. En los últimos años, entre el 2015 y el 2017, señor presidente, el empleo formal
ha perdido por lo menos en 36.000 puestos de trabajo, señor presidente. Y a eso le agregamos dos problemas. El crecimiento vegetativo de la oferta laboral es más o menos 300.000 puestos anuales, 300.000 jóvenes que se incorporan a la oferta laboral del país. Y ahí le agregamos un hecho contingente, señor presidente, es que tenemos actualmente una migración significativa de venezolanos. El hermano país de Venezuela, que albergó, cuando tuvimos el desastre económico de 1988 a 1990 en el gobierno del señor Alan García Pérez, cuando hubo un proceso de hiperinflación, migraron muchos peruanos, alrededor de 1 millón de peruanos. Y Venezuela fue solidaria con nosotros y albergó y recibió alrededor de 300.000 peruanos, muchos de los cuales se han quedado en Venezuela, han construido familia, tienen hijos y tienen vínculos, señor presidente. Y ahora nosotros en retribución estamos también recibiendo ante esta situación. Pero es una realidad, señor presidente. No podemos seguir creciendo en niveles de empleo en forma tan reducida cuando 300.000 jóvenes peruanos anualmente se incorporan a la oferta laboral y tenemos una oferta de más o menos 500.000 de venezolanos que van a seguir incrementándose en los próximos días, señor presidente. Un tercer punto, señor presidente, del balance de la gestión de esta política económica y del presupuesto, señor presidente, es la reducción de la presión tributaria. Nosotros, señor presidente, en el cuadro siguiente que vamos a apreciar, por ejemplo, en el año 2003 teníamos una presión tributaria del 13.7. 15 años después estamos en el mismo nivel. Es cierto que hemos crecido, señor presidente, en la presión tributaria en el año 2006 y 2007 a niveles de 16.7, 16.8, o en el 2012 y el 2014 entre 16.9 y 17%. Señor presidente, el promedio, señor presidente, de recaudación de impuestos, de presión tributaria en los países de América Latina es el 22%. El objetivo nuestro debería ser, señor presidente, tener por lo menos una recaudación del 18%. No, tenemos 13.7%. Con un Estado, señor presidente, de 13.7%, si bien no somos un Estado fallido, sí tenemos presencia débil en significativos sectores de la economía peruana. Señor presidente, quienes conocen la Rinconada en Puno, una población a 5.000 metros de altura, con una población de 50.000 habitantes, señor presidente, en ese distrito, en esa población, en ese centro poblado, no tienen agua potable. El municipio no recoge la basura, porque no puede. El comercio del oro es una situación de libre sí quien pueda, y hay criminalidad, asaltos, robos, porque el puesto policial que existe en la Rinconada solo se compone de 25 personas, de 25 efectivos, 12 efectivos por turno y un jefe, 12 más 12, 24 y uno 25, para una población de 50.000. La posta médica, señor presidente, tiene la misma situación, una posta médica. Y ahí no nos atrevemos a ir al Estado. Y la carretera que une a Nanea, capital del distrito de Nanea, con el centro poblado de la Rinconada de 14 kilómetros, señor presidente, es inexistente. Es una pampa. Un día o unos días se va por un sentido hasta que se deteriora la carretera, luego van por otro, luego van por otro. Señor presidente, eso no puede ser. Tenemos que construir un Estado presente en todos los lugares del país. Todos tienen derecho a servir estados significativos. ¿Y qué ocurre, señor presidente? El país solo en exoneraciones tributarias tenemos, señor presidente, alrededor de 16.494 millones de soles que no se recaudan. Tenemos, señor presidente, en devoluciones fiscales esa lógica que le dicen que no se puede exportar impuestos y cuando los minerales salen al país se le devuelve impuestos que teóricamente son cobrados en los otros países y ahí el país deja de recaudar
otros 16.753 millones de soles, señor presidente. Señor presidente, si a ello le agregamos, señor presidente, la evasión y la elusión tributaria, tenemos que alrededor, señor presidente, de 108.000 millones de nuevos soles, cuando nuestro presupuesto nacional estaba alrededor de 162.000 millones de soles, señor presidente. Tendríamos prácticamente otro presupuesto. Y eso requiere, señor presidente, entereza. Eso requiere sensibilidad social en quienes nos gobiernan. Eso necesita, señor presidente, no ser dogmáticos con el mercado interno, con la libre competencia. Así como a nosotros nos criticaban los sectores de izquierda, que nosotros decíamos planificación y estatismo, cosa que no sostenemos, señor presidente, también creemos que quien dogmáticamente defiende el libre mercado y la libre iniciativa de la empresa y que se lo van a resolver los problemas por esa suerte de laissez-faire, dejar de hacer, dejar pasar en forma mágica, señor presidente, no camina, señor presidente, y estamos yendo a una situación de mayor fracaso, señor presidente. Señor presidente, en el manejo de las inversiones públicas también tenemos otro problema, señor presidente. Dogmáticamente, el artículo 60 de la Constitución prohíbe al Estado hacer empresa, cuando deberíamos ser una economía sana, señor presidente, de libre competencia, que el Estado también compita en igualdad de condiciones, porque, señor presidente, tenemos déficit de infraestructura en el país, tenemos déficit en nuestras escuelas y colegios, tenemos déficit en las postas médicas, déficit en las carreteras, y eso el Estado debería enfrentar. Por eso nosotros discrepamos con esa política, señor presidente, de rajatabla se vaya reduciendo el déficit fiscal, cuando razonablemente, señor presidente, se podría manejar un déficit fiscal entre 3, 4 puntos de déficit. No planteamos una emisión desmesurada que nos lleve a hiperinflaciones, señor presidente, sino una política de reactivación y construcción del mercado interno. Señor presidente, la inversión pública está en franco retroceso. Nosotros no entendemos cuál es la cautela del Ministerio de Economía y Finanzas. Me imagino que prevé una probable crisis económica internacional, pero en lugar de reactivar nuestra economía, hacerla crecer, están dejando de invertir, están guardando caja, no se sabe para qué, señor presidente. Por eso nosotros, señor presidente, creemos que debemos ir a una economía sana, planificada, con controles, con descentralización, con mercado interno sólido. Señor presidente, no queremos ser pitonizos, pero nosotros creemos que por el camino que está yendo la política económica del país, vamos a ir pronto a un nuevo reajuste fiscal, señor presidente, donde quienes van a ser perjudicados son los ciudadanos del país, es el Perú en su conjunto. No estamos yendo a reajustes económicos, señor presidente, que prioricen la supresión de las exoneraciones tributarias, que prioricen la reducción de la elusión y la evasión tributaria, señor presidente. Señor presidente, en conclusión, necesitamos fortalecer nuestro mercado interno, renunciar a esa lógica perversa de que somos apéndice del mercado externo. Tenemos que ir, señor presidente, a una reforma tributaria que revisen las exoneraciones, y aquí tenemos la experiencia positiva del actual presidente del Consejo de Ministros, el congresista y ministro, el doctor César Villanueva. En San Martín aplicó una política, señor presidente, de sustitución de las exoneraciones tributarias por inversión a través del gobierno subnacional, del gobierno regional. Podemos imitar eso, señor presidente, hay fórmulas de hacer, tenemos que utilizar formas imaginativas, señor presidente. Tenemos que elevar nuestra presión tributaria de por lo menos al 18%, señor presidente. Tenemos que fortalecer el mercado laboral. Y aquí, señor presidente, voy a entrar ya a la parte final del por qué nosotros presentamos un dictamen en minoría y una fórmula alterna a la de la mayoría. Y por eso le pedimos al conjunto de la representación nacional que no aprobemos el dictamen de mayoría. Desechémoslo y aprobemos el nuestro, que sí tiene, señor presidente, la lógica que les hemos planteado. En primer lugar, hay una diferencia, señor presidente, en el artículo 6. El artículo 6, como está
en el dictamen de mayoría prohíbe prácticamente la negociación pública con los trabajadores del sector público, señor presidente. Señor presidente, esa lógica de entender... Congresista Quintanilla, van 30 minutos, le vamos a dar 10 minutos más para que pueda concluir con el tema de presupuesto. Gracias, señor presidente.